Bueno, buenos días a todos. El tema que vamos a tocar hoy es el de disotomía de fémur proximal. Si bien es un tema bastante amplio, vamos a revisar algunos conceptos importantes al principio. Como un repaso general, recordemos que la anteversión femoral es el ángulo que forma el eje del cuello del fémur respecto a la horizontal. Y tenemos un ángulo, una anteversión normal de 15 a 20 grados, que corresponde con la anteversión acetabular, ¿verdad? Este ángulo puede verse afectado por diferentes causas, llegando a aumentarse, como vemos en el ejemplo de abajo, o a disminuirse, eh, estando el fémur en anteversión o en retroversión, respectivamente. Esta anteversión se puede evaluar de diferentes maneras, de manera clínica mediante diferentes maniobras semiológicas como la maniobra de Craig, como vemos en el ejemplo a la derecha, o también imaginológicamente como una tomografía, evaluando de la misma manera la sobreposición con los cóndilos. Asimismo, otro parámetro importante que debemos tener en cuenta es el ángulo cérvico-diaficiario. La literatura tiene mucha variabilidad respecto a esto, pero se acepta un rango normal de 120 a 135. Ya sus variantes nos darían una coxa vara en el caso de su disminución o una coxa valga en el caso del aumento. También debemos recordar que estos ángulos no son constantes y a medida que la persona se va desarrollando de niño hasta adulto, estos ángulos van graduándose, siendo más altos en el caso del cérvico deficiario hasta normalizarse en la adultez, y también en el caso de la anteversión también. También es importante evaluar el aspecto biomecánico de la cadera, entre ellos la suficiencia del glúteo medio, sobre todo mediante la maniobra de Trendelenburg, y el test de Thomas para evaluar la actividad de los flexores de la cadera, ¿no? Esto de manera general, después más adelante vamos a explicar el porqué. Es importante también recordar que no solo debemos tener en cuenta el eje rotacional de la cadera, sino de todo el miembro inferior en sus distintos planos, ya que cualquier modificación hacia proximal implica también modificaciones hacia distal. O sea, mientras más proximal sea la modificación que hagamos o que queramos hacer, o la alteración, es más fuerte em, las consecuencias hacia distal. También es, como dijimos más adelante, en los diferentes planos no son los mismos parámetros que se toman en la infancia y en la adultez, como vemos la diferencia en izquierda a la derecha. Es importante también recordar el concepto de la balanza de Pauwels. Pauwels ya había descrito hace tiempo en su estudio biomecánico de la cadera, sobre todo en la bipedestación, en la fase de balanceo de péndulo, cuando el pie izquierdo, como vemos en la imagen, se encuentra en el aire y el pie derecho se encuentra apoyado, se crea un momento de fuerza que atrae por gravedad todo el segmento izquierdo del cuerpo. Es así como se crea una balanza con la cabeza femoral como fulcro, que es contrarrestada justamente por los músculos, con el músculo glúteo principalmente, lo que le da equilibrio a esta balanza. Y en caso de su alteración, tendríamos un signo de Trendelenburg, que es bien conocido, ¿no? Que se caracteriza por el descenso de la cadera contralateral, no habiendo compensación por el glúteo medio. Respecto a la osteotomía, tenemos varias correcciones posibles en el caso de hacerlo. En el plano frontal podemos corregir el varo y el valgo. En el plano transverso podemos corregir las diferentes rotaciones, anteversión o retroversión. Y en el plano sagital podemos conseguir las diferentes curvaturas del fémur proximal, como en alto curvatum, en recurvatum. También tenemos posibilidad de corregir alteraciones mixtas en 2 o 3 planos, la más común en anteversión y en varo, o en varo y en rotación, algún tipo de rotación. Entonces, nosotros cuando evaluamos un paciente
un posible candidato a una osteotomía, ¿qué debemos evaluar en una radiografía de este paciente? En una radiografía es lo primero que pedimos ante una molestia en la cadera o alguna sospecha en una disfunción de esta articulación. Tenemos varios parámetros para evaluar, pero lo primero que se nos viene a la mente siempre es el ángulo cérvico-deficiario, ya que es lo que más salta a la vista en el caso de su alteración. Y este se lo evalúa extendiendo una línea diaficiaria prolongada y otra línea que va en el eje del cuello femoral. Ambas líneas forman un ángulo. Esto ya lo habíamos descrito más arriba, es nada más a medida de recordarlo. Como vemos acá, el ángulo cérvico-deficiario está bastante aumentado, lo que nos daría lugar a una coxa valga. Entonces, no solo el fémur es lo que debemos evaluar, sino también debemos evaluar que no esté relacionado a alguna alteración también en el acetábulo, ya que estas alteraciones típicamente son encontradas en niños. Puse esta imagen de acá arriba en donde se trazan diferentes líneas como parámetro o, ¿cómo decirlo?, señuelo, para evaluar esta anatomía, ¿no? Como la línea de Hilgenreiner, que es una línea horizontal que pasa a través del punto eh, del punto trirradiado, una línea horizontal que pasa por ambos puntos y a través de la cual también se traza el índice acetabular, que es una línea que pasa tangencial al techo del acetábulo. Es de esa manera que nosotros debemos evaluar el eje diaficiario del fémur a través de la línea de Perkins, ¿no? Según donde se encuentra, el índice acetabular, donde se encuentra la cabeza, el punto de dosificación de la cabeza femoral y los diferentes parámetros que ya conocemos. También el arco de Shenton, que esté continuo, que sea simétrico, hacia donde apunta el eje del cuello del fémur, generalmente es S2, y todos esos parámetros ya nos orientan más o menos hacia dónde están las alteraciones para saber si además de la osteotomía de fémur tenemos que hacer algún tipo de corrección en el acetábulo o la pelvis. Muy bien. Es importante también evaluar la congruencia que existe entre la cabeza y el acetábulo, ¿no? Y si es que no existe congruencia, también evaluar la proporción de cabeza de fémur que está subluxada, ¿no? Esto evaluado con el índice de cobertura de la cabeza femoral. Y para esto es importante siempre una radiografía bien tomada. En este ejemplo tenemos una misma cadera en diferentes grados de rotación. Como vemos en la primera imagen, en una rotación externa nos puede parecer una coxa valga, ¿no? Un ángulo de 170 grados medido como correctamente. Pero a medida que ponemos al paciente en una posición normal, que sería para la radiografía, que sería en decúbito con una rotación interna de 15 grados, vemos que el ángulo progresivamente se va corrigiendo hasta llegar a un ángulo prácticamente normal de 135. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto corregir de ángulo una vez teniendo el ángulo cérvico-deficiario medido? Para esto me pareció más lógico y fácil en reproducir el método de Müller, ya escrito en el 84, que consiste en dibujar una silueta del fémur proximal y en esta silueta trazar el eje diaficiario del fémur. Esto es fácil hacerlo analógicamente, o sea, sobre el escritorio, sobre el negatoscopio. Y una vez teniendo esta silueta dibujada el eje diaficiario dibujado, lo rotamos hasta lograr una cobertura, una buena cobertura, una adecuada cobertura de la cabeza femoral con el eje ya trazado, ¿no? Podemos tener en cuenta diferentes parámetros para ver que estamos en una posición correcta, como la prolongación del eje del cuello del fémur apuntando a S2, una correcta cobertura de la cabeza, pero sin exagerar las correcciones, porque como dijimos más arriba, todas las correcciones que hagamos van a alterar toda la biomecánica de la cadera. Y una vez girado el boceto, la silueta que nosotros hayamos trazado, nuevamente dibujamos
el eje diafisario del fémur, que está en la radiografía, y uniendo estas dos líneas que nosotros, o sea, la silueta que desplazamos y el eje diafisario que quedó, tenemos un ángulo, y ese es el ángulo de corrección que nosotros queremos lograr. En este caso, está dado para una coxa valga que debemos barizar. En este otro ejemplo, para una coxa vara que queremos balizar, ¿no? Lo mismo, dibujamos una silueta, eh, hacemos la corrección, rotamos con el eje del cuello del fémur apuntando a S2. Este es un parámetro que más o menos se sigue, logrando una una posición de la cabeza en el acetábulo, y el ángulo que se forma entre la rotación de la silueta más el eje diafisario del fémur que quedó, ese es el ángulo que debemos corregir. Es importante también evaluar las rotaciones, ya que en el punto de la osteotomía, de la cirugía, también podemos, además de corregir los desejes en varo, valgo, en anteversión o retroversión, o perdón, sí, en varo, valgo o flexo-extensión, también podemos corregir los desejes rotacionales. Entonces nosotros ya debemos entrar a la cirugía sabiendo si tenemos que corregir algún deseje rotacional. Y para esto podemos evaluarlo, como dijimos en un principio, clínicamente, bajo el maniobra de Craig, o imaginológicamente, ¿no? Respecto a los materiales, existen desde un principio muchos materiales que se pueden usar en él. Últimamente lo que está en uso son las placas LSP de las diferentes casas fabricantes, que ponen a disposición básicamente todas las opciones de ángulos para corrección, prácticamente todas de 10 en 10, desde 100 hasta 150 grados, cada uno con sus particularidades y diferentes tamaños. La sugerencia de su uso son las placas de diferentes grosores según al peso del paciente, y en los pacientes más jóvenes, más niños o más pequeños, incluso placas rectas que se pueden o no moldear. Sin embargo, el uso de las placas lámina de doble codo aún sigue todavía vigente, más que todo por su costo, ya que en relación a las placas LSP cuestan básicamente un tercio de ellos, pero tienen una mayor curva de aprendizaje. Además que siempre todo esto va a depender de la pericia y experiencia del cirujano, ¿no? Muchos cirujanos antiguos todavía siguen operando con esto. La lámina le da la característica de que se opone a las rotaciones y le da cierta estabilidad, pero como dijimos, tiene una curva de aprendizaje más elevada que las placas LSP. También está descrito el uso del DHS para las ostomías, esto en pacientes ya más grandes, mayores, y el uso de clavos cervicodiaficiarios. Más que todo en el caso de correcciones respecto al fémur proximal, pero también en el fémur diaficiario. Respecto a la posición del paciente, podemos ponerlo en decúbito supino, en decúbito lateral o en decúbito prono. Eso depende a la escuela del cirujano. Todas son válidas, pero lo que nos permite justamente el decúbito prono es la evaluación de la rotación o anteversión intraquirúrgico, y también probar el resultado intraquirúrgico, ¿no? Antes del cierre. Esa sería una de las ventajas más importantes, a mi parecer, del decúbito prono. También se describe que nos permitiría también realizar ambas caderas simultáneamente, ¿no? Con dos equipos quirúrgicos. El abordaje es un abordaje lateral clásico que puede ser extendido hacia anterior o posterior según se requiera, pero el principio es el mismo. Es un abordaje lateral que nos permita el acceso al fémur proximal por una visión lateral. Me pareció importante la mención de esta herramienta, que es la guía de ángulo variable en la osteotomía, ya que esta nos va a ayudar a ingresar la primera clavija en el ángulo de ataque. Es decir, nosotros, una vez tomado en cuenta el ángulo que debemos corregir, usamos esta herramienta para ingresar la primera clavija, que nos va a dar el parámetro de corrección, ¿no? Para introducir la placa. Si no tenemos una guía de ángulo variable,
También están las guías de ángulo fijo, como vemos a la derecha, que son triángulos graduados. Pero si no tenemos ninguna, si no disponemos de alguna de estas, también podemos usar la misma placa para corregir el ángulo. Para esto tenemos que saber el ángulo que nosotros queremos corregir, elegir la placa que nosotros queramos respecto a ese ángulo, que pueden ser 150, 140 grados, e ingresar los tornillos que van hacia el cuello perfectamente en su eje. De manera que cuando nosotros pongamos la placa, o sea, realicemos la estotomía y pliquemos la placa, la corrección va a tomar el eje de la placa. Para saber el ángulo que debemos ingresar, la guía de ataque, el ángulo de ataque para la primera clavija, existe una regla general que me pareció sencilla de recordar respecto a las ostomías valgizantes o varizantes, ¿no? Si nosotros queremos valgizar una cadera, tenemos que restar los grados de corrección que tomemos en el método funcional al ángulo de la placa. Es decir, si elegimos una placa de, qué sé yo, 130 grados, debemos restar este ángulo que tenemos acá a la placa para conocer el ángulo de ingreso de, de, de la primera clavija. Y en la osteotomía varizante, del lado contrario, tenemos que sumar el ángulo que queremos a la placa. La técnica básicamente se basa en la introducción de una primera clavija, no a través del cuello, sino por encima. Esto nada más es una guía para conocer la anteversión, y la segunda clavija sí va con la guía de ángulo variable, o ángulo fijo, o lo que tengamos disponible, hacia el cuello, siempre tratando de que sea mitad y mitad. Esta imagen es de un perfil, y una vez teniendo la primera clavija colocada, ya con el ángulo de ataque y la corrección que debemos hacer, introducimos, ya puede ser más guías o con esa sola, dependiendo del set de colocación o del material que tengamos, ya podemos realizar la osteotomía. En caso de que nosotros tengamos que hacer correcciones rotacionales, este es el momento para ingresar dos guías antes de la osteotomía. Además, en el segmento proximal una, y en el segmento distal otra, para conocer el ángulo inicial, de manera que cuando nosotros hagamos la osteotomía, realicemos la corrección, ya sea para valgizar o varizar la cadera, y además la corrección para el eje rotacional que queramos modificar, ¿no? Una vez hecho esto, corrigiendo los desejes, aplicamos la placa al segmento distal con pistas de sujeción para la placa, que pueden ser del tipo Davier o la que tengamos disponible, bien sujeta, si es posible más de una, y una vez hecho esto, evaluamos. O sea, la ventaja justamente de cúbito prono radica en esto. Aplicamos bien la placa antes de poner los tornillos, y intraquirúrgico valoramos qué tal está corregida nuestro deseje, ¿no? Podemos hacer un crate intraquirúrgico y, como vemos en las imágenes, valorarlo perfectamente de momento. Y si estamos en el lugar correcto, aplicamos y progresamos los tornillos. En el postquirúrgico, ¿qué debemos evaluar? Debemos evaluar, como era nuestro objetivo principal la mayoría de las veces, que la cabeza esté bien cubierta por el acetábulo, que el inicio de la placa se encuentre lo suficientemente alejado del cartil, de la fisis del trocánter mayor, ya que si no dejamos suficiente stock óseo, la fuerza que tracciona de los músculos insertados ahí puede abulsionarlo. También debemos evaluar que la osteotomía metafisiaria trate de estar justo en el plano del trocánter menor. Muy bien. También es importante el largo de la lámina del cuello, que no invada placas de crecimiento ni sea muy corta también, como para provocar inestabilidades en el material. Y el ángulo que queríamos corregir justamente en su sitio, ¿no? Y para eso me pareció más fácil la prolongación del cuello a S2. Otra cosa importante para recordar es el eje mecánico. El eje mecánico
muchas veces para lograr un resultado estético radiológicamente, lo que hacen algunos cirujanos es tratar de que el eje diaficiario esté alineado con la esteotomía, pero de esa manera nosotros no conservamos el eje mecánico. El eje mecánico va desde la cabeza femoral hasta la mitad de la articulación tibio-astragalina. Ambos puntos se unen y la línea o sea, el segmento que pasa por el centro de la rodilla siempre debe ser medial, más o menos 0 a 6 milímetros. Cuando nosotros realizamos osteotomías y correcciones, alteramos este eje mecánico. Lo que debemos tratar es tratar de mantenerlo lo más posible dentro de la normalidad. Cuando realizamos la valización o varización, este eje mecánico se cambia debido a la traslación de la diáfisis femoral. Entonces, justamente lo que hacen las placas DSP es tener ese codo para mantener el eje mecánico, como vemos acá. Entonces, con esto se logra que la traslación sea mínima o prácticamente nula, y de esa manera nosotros no alteramos el eje mecánico, ¿no? Como vemos en los ejemplos. Es importante recordar esto porque nosotros al anteponer el resultado estético radiológico de la cirugía y al alterar el eje mecánico provocamos sobrecargas a distal, como dijimos en un principio. Todas las alteraciones que hagamos a proximal va a repercutir en la biomecánica de las articulaciones distales, logrando sobrecargas, ya sea en el compartimento lateral o medial de la rodilla o en algún segmento del tobillo también. Entonces, de manera general, vamos a describir un poco, ya que describimos la técnica de la osteotomía y sus diferencias entre sus variantes, vamos a describir un poquito cada una de ellas, las indicaciones, ¿no? La osteotomía valguisante está indicada en las secuelas más que todo en la enfermedad de Pertes, coxávaras congénitas, lo que alteran la biomecánica de la cadera, provocando fuerzas cizallantes en el cuello, que muchas veces da lugar a osificaciones invertidas o retrasadas o deformidades en el fémur proximal, ¿no? La deficiencia femoral proximal, como vemos aquí en la imagen, que es una displasia severa del fémur, sobre todo en el estadio 1B, que es donde la osificación en el cuello o en la zona intertrocantérica o en el cuello anatómico se encuentra retrasada o no existe prácticamente. En ese caso estaría indicada las osteotomías valguisantes. También la secuela de fracturas o de osteosíntesis que se encuentran consolidadas en varo, secuelas de aislamiento epifisiario femoral o pseudoartrosis. Las osteotomías flexoextensoras, indicadas como preservación de la cadera para cambiar el punto de apoyo de la cabeza femoral, y con esto aliviar la sintomatología y retrasar también la necesidad de una prótesis, deformidades en extensión, y para esto más que todo está descrita la técnica de Imhauser, ¿no? Que consiste en corregir em, perdón, se fue la flexión, y también realizar una retroversión, me parece, de la cadera, si no estoy mal. Es importante también recordar no sobrecorregir los ejes rotacionales, ya que podemos, como dijimos, alteramos la biomecánica de la cadera, además que aumentamos la presión interarticular. En ese sentido, lo que se recomienda es no sobrepasar las correcciones rotacionales en no más de 30 grados. La osteotomía varizante, indicada en la subluxación de la cadera, esto principalmente en niños, displasia, aumento de la anteversión, coxavalga, Pertes. Y con esto, ¿qué es lo que queremos hacer? La finalidad en general de de estos procedimientos es la preservación de la cadera, es decir, retrasar la necesidad de una prótesis, realinear del extremo proximal del fémur y restituir la mecánica muscular. Esto lo describimos en un principio, principalmente cuando describimos el
la balanza de Pauwels, ¿no? Y la osteotomía rotadora, corregir anteversión femoral y deformidades rotacionales. Es importante, como dijimos en un principio, antes de la osteotomía, nosotros marcar el segmento proximal y distal y el ángulo entre ellos para lograr las correcciones. Pero esto se pueden tomar diferentes métodos. Se pueden trazar líneas en el fémur antes de la osteotomía y con eso tener una referencia del antes y el después, o poner clavijas y medir los ángulos entre ellos. Y para esto existen estudios comparando qué método es el que mejor nos sirve para realizar la corrección. Incluso este estudio me parece interesante porque evalúa el punto de colocación de las clavijas para realizar una corrección más eficiente. Como vemos acá, las clavijas se ponen en diferentes lugares del fémur, pero el que más disminuye el error de las correcciones son las clavijas en el cuello y en el eje de los cóndilos, que sería la imagen A. Diferentes estudios también muestran los resultados de las correcciones rotacionales, principalmente en la enfermedad de Perthes, que es donde más he visto su uso, ¿no? Logrando bastantes buenos resultados. Esto lo vamos a describir más adelante, me parece. Es importante recordar que como esta cirugía de osteotomía está más que todo realizada en niños en fase de crecimiento, los niños remodelan. Y este estudio, hecho en niños más o menos de 4 o 5 años y seguidos 4 años postquirúrgico, nos demuestra una remodelación de hasta 20 grados de la corrección que nosotros hacemos. Pero obviamente es dependiente de la edad, ¿no? Si nosotros hacemos la cirugía más tardíamente en el periodo de crecimiento, la remodelación es mucho menor. Respecto a las complicaciones generales entre cualquier cirugía, alguna infección, bursitis, acortamiento según osteotomía, el Trendelenburg por la insuficiencia del glúteo, que se describe que a medida que pasa el tiempo se va recuperando en su mayoría hasta un 80% de los pacientes, y la dificultad para un recambio protésico futuro. Las complicaciones inmediatas, más que todo, están dados por errores en la técnica, como la colocación del material o errores en osteotomía, que están, por ejemplo, acá en el ejemplo lo describen como muy inferior, la lámina es muy corta o no está colocada correctamente hacia el cuello, el espacio que existe, o sea, la falta de progresión, ¿no?, de la lámina, que dan lugar justamente a estas fallas en la osteotomía. Otra complicación que es bastante descrita es la no unión o pseudoartrosis, pero menos mal es bastante rara, como en estos estudios que mostramos, ¿no? En 3.9 de 60, 2 casos de 48, 2 casos de 11. Menos mal son raros los casos de pseudoartrosis. Igual en el Perthes, más que todo, como dijimos, está más descrito los resultados. Se ve una buena mejoría del dolor, más que todo, y de la capacidad funcional de los pacientes. También este estudio también me parece interesante porque evalúa la sobrecorrección de los ángulos, esto también en el Perthes, dando lugar a dudas si es mejor sobrecorregir o por el tema de la remodelación y factores externos, pero se vio que la mayor angulación no da un mejor resultado, es decir, la sobrecorrección no da un mejor resultado. Otro estudio que muestra los resultados, ¿no?, de la osteotomía en un periodo de 26 años, evaluando 31 pacientes, dando 20 un resultado regular, aceptable, 7 un resultado bueno y 4 un resultado malo o pobre.